Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes por estar aquí. Hoy voy a tener una entrevista con un fotógrafo increíble. Realmente sus tomas son muy buenas. Ha estado en muchas partes del país compartiendo grandes imágenes con drones. Vamos a platicar para ver el que nos puede comentar al respecto sobre su perspectiva y su experiencia, ¿no? Muchas gracias a todos por estar, a quien vean el video en vivo y a quien lo vean posterior en mi cuenta de Instagram. Eh, Muchas gracias. Esperamos a que se conecte Semo, Semodrón. Hola Iván, ¿me ves? ¿Me oyes? Hola, hola. Sí, Semo, ya te veo. Perfecto. ¿Cómo estás, Este, amigo? bien, ¿y tú? Sí nos vemos bien, ¿verdad? ¿Sí se escucha bien? Bien, bien. Sí, al parecer sí, yo te escucho bien. ¿Tú cómo me escuchas? Bien, perfecto, podemos empezar. Ok, bueno, pues muchas gracias. Para empezar, te agradezco por tu tiempo. Yo siempre lo digo, para un creador de contenido a veces es un poco difícil porque muchos viajan, están editando, tomando fotografías, ¿no? Es un poquito complicado. Te agradezco mucho el que estés aquí compartiéndonos sobre tu experiencia, tu perspectiva sobre el ámbito de la fotografía con drones. Sí. Y empezaría pues agradeciéndote tu tiempo de estar aquí y nos podrías platicar un poquito, te podrías presentar qué es lo que tú realizas en redes, quién es Emodrón, un Sí, poquito claro y que ya sí. después entramos en materia, por Ya. favor. Claro que sí. Mira, bueno, soy Andrés Emo, yo estudié Ingeniería Geomática en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. En realidad suena muy novedoso y lo que pasa es que es la evolución natural de topografía, lo que es ingeniería en topografía. Nada más que geomática combina un poquito el tema más de fotografía aérea, cartografía satelital ahora, que en México están haciendo. Y yo elegí esa carrera porque a mí siempre me gustó la fotografía aérea. Siempre tuve esa... incluso yo me acuerdo perfecto la primera vez que vi una foto aérea y era yo niño en el aeropuerto de la Ciudad de México, una foto que todavía está ahí arrumbada, que son las dos pistas, ¿no? Y está ahora en la entrada de la Terminal 2. Entonces me acuerdo que ahí nació, yo siempre tuve ese gusto y bueno, pues en la universidad tuve materias de topografía, luego fotogrametría, que en ese entonces era fotografía era pues con aviones, la fotografía hasta hace 10 años aérea solamente la podías hacer con un helicóptero o un avión, antes era militar. Y pues ahí nació básicamente, después nace el tema de los drones, hace como unos 5 años yo me compré mi primer dron hace dos, el primero por supuesto que lo estrellé, cuando recién salió el Mavic Mini me acuerdo, duró una semana y media. Pero esa es la regla no escrita de los droneros es que el primero va a acabar en un árbol. Ya el segundo, Sí. pues medio empiezas a entender qué tienes enfrente. Y así nació la cuenta. La cuenta también empezó a crecer, afortunadamente coincidió con la pandemia, como que la gente volcó mucho su cara hacia las redes sociales. Entonces algunas de las cuentas empezaron a crecer y la característica de ese modrón desde el principio es que sí hay lugares muy bellos, en México el Zócalo, el Ángel, pero también se trató de contar la historia, qué historia hay atrás de cada lugar, porque sí está el Zócalo, la Catedral, la Torre Mayor, pero atrás de cada una de esas fotografías son lugares por los que pasamos y de eso ahorita hablamos un poquito más, pero hay una historia muy compleja que a veces la gente no ni se imagina, ¿no? Que el lugar donde estuvo sentado en el Zócalo, pues ahí estuvo Pancho Villa disparando, ¿no? Entonces siempre en las fotografías se trata básicamente de explicar, además de lo bonito del lugar,
la historia que hay atrás de cada lugar de este país. Pues fíjate que una de las cosas que me motivó a mandarte mensaje a que estuvieras aquí conmigo en esta serie de entrevistas es precisamente esto. Estoy buscando fotógrafos que logren transmitir no nada más la imagen plástica con mucha edición y que se ve muy bonita, cada quien tiene sus Sí, estilos, ¿no? Con mucho respeto, sino que trate de aportar un significado importante a esa fotografía. Y lo que yo veo que tú buscas en tus redes, con las fotografías aéreas que tú logras captar, es eso. Hay muchos lugares en la Ciudad de México muy bonitos, muy vistosos, ¿no? De la ciudad. Pero sí, también hay otros lugares a lo largo del país que no se conocen, que hay muy pocas fotografías o no las hay. Y aéreas, pues, ni qué decirlo, ¿no? Entonces, parte de tu trabajo, que para mí es fantástico lo que tú realizas, es gracias. eso, llevar esa historia, no nada más la fotografía aérea, que es muy bonita y ya hablaremos desde tu composición hasta tu publicación, sino que quieres transmitir esa historia de ese lugar, de esa iglesia, de esa plaza. Entonces es algo muy padre de tu contenido y que llama mucho la atención, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre la perspectiva general y ya nos vamos a lo específico, ¿no? En tu Sí. caso, me comentabas de tu primer dos nace hace 5 años. ¿En qué momento pues, te lo decides comprar o empiezas a ver que realmente esto es una actividad, un hobby o algo profesional en ti que te gusta, ¿no? ¿Y qué es lo que tú quieres transmitir con tus fotografías? Si nos Sí, claro que podrías sí, Iván. ampliar esa Mira, información. pues mira, la primera aproximación que yo tuve con drones fue en un viaje, en una oportunidad que yo tuve a hacer a Finlandia, en donde uno de de los amigos con los que estaba ahí hace como 4 años, de pronto saca un dron que para todos nosotros era... Yo había escuchado porque en la carrera comenzábamos, la universidad fue muy innovadora en eso. Y pues vi que lo podías llevar y tomar fotografías y de pronto el dron instantáneamente te traslada y es un tercer ojo que a nivel de escala humana nunca hubieras podido ver. Entonces regreso a México y bueno, busco quienes en México hacen esto. El primero naturalmente es Santiago Arau. Santiago tiene además de que es excelente fotógrafo, Santiago fue el primero que se atrevió, digamos, a despegar un dron en el Zócalo y nos dimos cuenta que se veía bonito, ¿no? Entonces, así nació. Yo ya conocía la fotografía aérea porque en la universidad, te cuento un poco de historia, en México hubo una empresa que se llamó ICA, Ingenieros Civiles Asociados, compañero fotografía mexicana. Durante los años 30, 40 y 50 se dedicó a fotografiar prácticamente todo el país con aviones, con una cámara que era más grande que el tipo. Y Sí, mucha de esa fotografía, la fotogrametría nació asociada con la guerra. En la Segunda Guerra Mundial, las ciudades alemanas se pudieron reconstruir porque había una base de fotografía aérea que indicaba más o menos cómo era, ¿no? Entonces, yo sospecho que ICA también creó esa empresa para si pasaba cualquier cosa. Tenemos uno de los expedientes de fotografías aéreas más grandes del mundo aquí en México. Y es ok. un archivo público, se puede consultar. ICA hizo la enorme labor de hacerlo público, se llama Codifica, de la Fundación ICA. Entonces, bueno, yo ya había tenido acceso a fotografía aérea y ya además en mi caso, de pronto regreso del viaje y me doy cuenta que los drones profesionales son relativamente caros, pero bueno, me di la oportunidad de comprar el primero, bueno, lo que duró, pero sí entendí que de inmediato te da una perspectiva, como tú dices, pueden ser fotos muy bonitas y todo, pero la historia que puedes contar con el dron siempre es mucho, todavía sigue siendo muy novedosa y sobre todo existe el tema de que tú puedes haber cruzado, por ejemplo, Ciudad Universitaria 700 veces. Y el caso de Ciudad Universitaria es muy bonito porque quizás la primera construcción grande en términos urbanísticos planificada, también para verse desde arriba. Ica se dedicó a fotografiar la construcción de Seúl, los murales de Diego Rivera, del estadio. Entonces, cuando tú lo ves, por ejemplo, con el dron, a pesar de que has pasado por ahí muchas veces, te das cuenta que existe todo un mundo alrededor de la arquitectura que desde el nivel de calle no se ve. Porque desde el dron, muchas de los lugares son idílicos, parece que están vacíos, parece que... Entonces, el Sí, dron sí te abre la oportunidad de transmitir a la gente y de lo que se trata la cuenta en realidad es transmitirle a la gente lo que significa cada lugar de este país, porque además vivimos en un país increíblemente complejo, muy completo,
Y ahorita platicamos, pero primero fue en la Ciudad de México, mis primeras fotos eran completamente en la Ciudad de México. Y conforme yo empecé a salir, me di cuenta que también Puebla tiene su historia y también Cuernavaca tiene algo que decir. Y resulta que alrededor del Popocatépetl, durante 1600, se construyó uno de los monasterios, o varios de los monasterios más increíbles que hay en el planeta, son patrimonio de la humanidad. Y como tú dices, están en el olvido, sobre todo desde el temblor. Entonces, básicamente, la cuenta se trata de transmitirle a la gente una versión, por lo menos nueva o novedosa o completa, de lo que estamos viendo desde arriba. Sí, así es, como tú ves, pasamos muchas veces por un lugar, pero a veces no comprendemos cómo está el lugar, o sea, cómo es las dimensiones, o qué hay arriba, o qué hay abajo, y Sí. entonces con la fotografía aérea, y más en lugares en donde pues no son muy populares, o donde no hay muchas fotografías, para la gente es muy bonito, ¿no? Porque si te ha pasado en tus fotos, escribe, ¿no? Oh, ahí recuerdo que vivía mi abuelito, muy bonita foto de mi pueblo. Entonces yo creo que eso que tú tratas de transmitir, la imagen, la fotografía, tu belleza, además de añadiéndole a esa historia, pues la complementan de una forma perfecta y hace un buen sentido en la comunicación audiovisual. Eh, tu perspectiva general en el mundo de ahora de los drones de consumo, porque ahora ya es más Sí. fácil para una persona pues comprar un dron y tomar fotografías. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el fotoperiodismo con el empleo de drones? Mira, primero lo que debo decir, la fotografía, los últimos 100 años, las notas más trascendentes las ha dado la fotografía. La guerra de Vietnam se empezó a terminar el día que se transmitió la famosa foto de unos niños siendo gaseados por el ejército. O sea, el impacto de una fotografía es... De por sí, al ser humano la imagen lo impacta más que cualquier otra cosa, me atrevería a decir. Por lo menos de momento. Y la fotografía tiene la característica de una imagen dice más que mil palabras. Muchas veces con una fotografía ya no hay nada más que decir. Digo, ha habido guerras que se han empezado o terminado por una imagen. De ese tamaño es. Entonces, teniendo esto en cuenta, de repente llegan los drones que nos, desde tierra, la fotografía existe hace mucho, porque existe con helicópteros, sí, pero era muy inalcanzable. Entonces, que el dron de alguna manera democratizó el aire. Sí hay ciertas reglas que hay que seguir, y bueno, todos sabemos que hay una De norma en eso ahorita México, platicamos, ¿qué de te eso ahorita parece? platicamos, Ajá. pero mi percepción es que los drones democratizaron la imagen aérea y la transmisión sobre todo de información y de versiones, al final cada quien tiene la versión. Uno de los momentos donde ahora los drones nos mostraron la realidad, por ejemplo en el terremoto de 2017, la magnitud del terremoto se comenzó a ver a partir de que me parece que Santiago y varios droneros subieron fotos de edificios Santiago Arau. caídos, Santiago Arau y varios además. Entonces, por ejemplo, lo que varios dijeron, si en 1985 hubiéramos tenido drones, nos hubiéramos Ajá. dado cuenta la magnitud, o sea, en un día nos hubiéramos dado cuenta de lo que tomó meses. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo lo que creo es que de por sí la fotografía es poderosísima y llevada a una herramienta cada vez más accesible. Los drones están los de juguete, ¿no? Pero ya los de entrada, por ejemplo, el Mavic Mini me parece que anda por ahí de 12, 15 mil pesos. Le da la oportunidad a quien sea, por ejemplo, ahora que tuvo la tragedia de la línea 12, democratizó el aire y democratizó, yo siento que mientras más ojos haya viendo un hecho público, siempre hay un sentido de colectividad que es muy importante y el dron logra eso. El aire ya no es solo de quien se puede contratar un helicóptero, que antes solo lo podía hacer National Geographic o Discovery Channel. Ahora prácticamente, pues no quien sea, pero sí mucha más gente tiene la oportunidad de ver el mundo desde el aire. Así es, completamente de acuerdo como tú lo dices, se democratiza este espacio aéreo, entre Sí, comillas, y se hace más accesible para las personas. Tenemos ejemplos internacionales y nacionales. Por ejemplo, lo que pasó en la India cuando empezó esta crisis por el COVID, las fotografías desde arriba con drones nos mostraron la magnitud sí, de cómo incendiaban los cadáveres. En México, lo más reciente que tenemos es la línea 12, sí, que nos amplió, ¿no? La perspectiva de cómo cayó, en dónde cayó, y ahorita retomamos el tema de la línea 12. Y también lo que son las marchas, ¿no? Cualquier tipo de marcha, en este sí, caso las más populares son las feministas, en donde tú has participado. Si me
¿Podrías compartir tu Sí, experiencia en claro. esa marcha? Mira, para empezar, mi regla general era no participar en masivos, ahorita te cuento, porque en eventos masivos, pues el dron al final es señal de celular y todos los que están abajo. Y uno de los principios de mi cuenta, por eso, por ejemplo, yo no tengo fotografías en Teotihuacán porque no tengo permiso, es una Y ahorita ética platicamos de todas aérea. esas Sí, cosas. Ajá. entonces, pero la marcha, la marcha del 8 de marzo, sí la quiero transmitir cada año porque es un reclamo de la sociedad mexicana muy sentido. O sea, platicando con mis amigas, mis hermanas, o sea, mi familia, siempre me han dicho, mira, prácticamente no hay una mujer en México que no tenga una historia de terror que contar. Así Y es. en la marcha yo lo verifiqué. Abarca todo el espectro social, abarca todo. Entonces, en la marcha de las... Claro, se trata siempre, uno está escondido porque... No escondido, pero retirado porque uno trata de no ser el protagonista, sino las protagonistas en las demandas que ellas hacen. Y la última marcha, la del 8 de marzo, que en el Zócalo ahí hubo unos temas de antidrones y todo. De todas maneras, pues nos atrevimos a despegar, me atreví a despegar en el Zócalo y todo. No estaba solo, también estaba Camila y iba a ver los droneros, porque al final la gente tiene derecho a saber lo que está pasando, los reclamos, y pues es esta democratización del espacio aéreo. Yo creo que las marchas del 8 de marzo son muy representativas de cómo este mundo nuevo de los drones nos ha abierto la comunicación, o por lo menos a todos. Ya no estamos sujetos a lo que nos digan ciertos canales famosos de televisión, sino cada quien tiene la oportunidad de hacerse su concepción de la realidad. Sí, así es, la narrativa cambia, ¿no? La narrativa cambia Completamente, sí, y se vuelve en otra magnitud. Podemos ver qué tan grande es una, por decir algo sencillo, qué tan grande es una marcha o qué tan pequeña, cuántos sí, policías hay, pero no desde un tema de análisis estratégico, sino desde un periodismo en el cual sí, nosotros podemos captar otra visión, ¿no? Y lo que tal vez ellas están viviendo. Y eso es algo que me gustaría platicarlo contigo, porque hay una línea muy delgada entre lo que periodísticamente se puede transmitir y lo que sí, por seguridad o por temas de privacidad no se debe transmitir. sí, Pongo un ejemplo, lo de la línea 12. Lo de la línea 12 pues fue algo que conmocionó sin duda a la ciudad y más allá de los temas políticos y todo eso, pues era algo que se tenía que transmitir hacia el mundo, ¿no? De lo que estaba pasando. Esa misma noche, después del accidente, varias personas se fueron ahí a fotografiar con el dron. sí, Algunos quizás lo harán con algún sentido periodístico, otros lo harán con otro sentido de popularidad en redes sociales, ¿no? Que ahí creo que es donde la sí, línea es muy delgada. Una foto se hizo muy viral y qué bueno, ¿por qué? Porque ante el mundo se mostró esa imagen de lo que pasó. Pero hay esa línea, ¿no? Hasta dónde se puede, hasta dónde el dronero debe de llegar, fotoperiodísticamente hablando, a hacer su trabajo, o usted debe de limitar, decir, hasta aquí no, ¿no? Entonces, tú sí. en ese aspecto, ¿cómo lo ves? Sí, mira, y muchas gracias porque es un tema que creo que se tiene que empezar a tratar en México. En efecto, la línea es muy delgada. En las redes sociales también hay una permanente búsqueda de popularidad y eso es bueno y malo, ¿no? Porque también hace que las cuentas sean grandes, se difundan, pero a la vez... Y mira, la ética al final se trata, sí hay una transmisión de un mensaje muy, muy fuerte en el caso de la línea 2 en la fotografía, pero siempre es con un sentido objetivo. Si bien es muy difícil ser objetivo, porque tú sabes, eres dronero, pero también tienes ideas políticas, crees algo del gobierno y todo, bueno o malo, eso me importa, pero para mí lo que yo hago, hablo de mi experiencia, yo trato de ser lo más neutral posible. En el caso de transmisión de hechos tan trágicos, por supuesto que yo solo volaría o solo estaré presente si no represento ningún riesgo ni complico ninguna operación. De ser así, retírate, el que mucho oído, el que no estorba. Entonces, yo creo que lo primero es fundamental, lo que dices, la ética periodística es principal porque tenemos una herramienta muy, muy poderosa. Entonces, la línea es delgada entre hacer noticia y hacer chisme o hacer en redes sociales los aplausos. Pero Ujú. para mí, lo que yo siento para responder tu pregunta puntualmente es, en la medida en la que se reporte o se pueda volar el hecho, la fotografía, no estés afectando la operación de ninguna autoridad, de hecho estás cooperando, y no haya el más mínimo sentido del morbo, sino al contrario de ayudarnos a entender qué acaba de suceder, ahí se puede.
cualquier cosa más allá de esa o gente que se encuentra en una situación más complicada o que de pronto también la policía tiene que bajar un helicóptero porque lo tiene que hacer, ahí es inmediatamente retirarse porque ya estás estorbando. Y creo que nuestra obligación ciudadana siempre primero es ayudar y después dronear, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de los terremotos, las fotografías se tomaron 2 o 3, 4 días después de que los edificios se habían caído. Y, digamos, la emergencia primaria ya había sucedido y ya se documentó. Entonces sí, pero la línea es muy delgada, ¿no? Siempre, y hay, como todo en la vida, en el espectro de los droneros, hay quienes buscan más el aplauso en la red social y hay quienes sí tienen una función más periodística. Ahí habría, sobre todo, siempre está al final en uno, en el usuario, ver que tu dronero haya transmitido el mensaje que esté transmitiendo. Pero sí, sí estamos, al menos estoy consciente que es una herramienta muy poderosa y que tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de hasta dónde es noticia y hasta dónde es eh, intromisorio en la vida de alguien más. Exactamente. Yo con esto que estoy realizando, es lo que trato de llevar ese mensaje de positividad, no satanizar el uso de drones, sino al contrario, el que las personas que lleguen a usarlos o que los estén usando tomen esa conciencia, porque vamos a ser honestos, la regulación pues es muy ligera en nuestro país, ¿no? Eso para nosotros es bueno, pero hay que aprovecharlo de una manera positiva, ¿no? Sí. Te digo, no en el sentido de satanizar, entonces por eso es importante difundir esa conciencia porque pudiera ser más restrictiva. Aparte, vamos a ser honestos, hay lugares en donde un policía o un agente de seguridad, pues difícilmente se va a dar cuenta que tú estás volando. Entonces, eso ya es más de conciencia propia, de decir, ¿sabes qué? Esto no es correcto, lo puedo hacer. Pero Sí. desgraciadamente este tema se ha dicho de que yo tengo un dron, tengo derecho de volar en donde yo quiera pues no es así, ¿no? Tenemos que seguir líneas éticas profesionales, que es donde, que es parte de este mensaje, ¿no? Que me gusta transmitir, por eso igual invité, porque veo que tus fotografías son muy dedicadas, se ve la seguridad con la que la tomas. Eh, muchos droneros, por así llamarlos, toman fotos de cualquier parte, ¿no? Para ganar esa popularidad. Y te digo, no es cuestión de satanizar a nadie, Sí, no, no, no. sino Es cada de quien. Sí. saben que si seguimos o si siguen volando de esa manera, pueden haber leyes más restrictivas en donde prohíban el uso, ¿no? Por ejemplo, hay fotografías, vamos a ese tema, pues cerca del aeropuerto, hay Sí. fotografías Sí. inclusive de Santa Lucía o de Sí. zonas arqueológicas en donde sabemos que se deben de llevar, se deben de seguir ciertas reglas. Sobre ese tema, ¿tú qué me podrías comentar al Contar. respecto? Mira, claro que sí, y gracias por tu pregunta. Mi primera respuesta, incluso te puedo decir que apela al sentido universitario. Cuando yo estaba en la facultad, varios maestros nos dijeron, hagan lo que hagan ustedes en la vida como ingeniero, donde estén ustedes y donde esté su obra, está la UNAM. Entonces, o sea, la UNAM sí son los edificios, el patrimonio, el SU y todo, pero la UNAM es sobre todo las acciones de sus egresados. Y ustedes representan a la Universidad Nacional, a la máxima casa de estudios. No solo un tema de orgullo, o sea, hay un tema de dignidad, de respeto a la ley, de ética en todas nuestras acciones. Independientemente seas dronero, hagas un puente, hagas lo que sea, hablamos como ingenieros. Entonces, se me quedó muy grabado eso fue antes del primer dron. Y ya aterrizando en el tema de los drones, pues mira, en efecto tenemos la NOM 107, me parece que es. Que es, 107, es laxa, o sea, ni siquiera es una ley, es una norma. es una norma. Y yo sí veo, por supuesto que hay muchas fotos, incluso sin importar de quién sea, hay una foto, hay una colonia muy famosa cerca del aeropuerto que se llama Moctezuma, que parece araña, se ve muy bonita desde el Sí, aire, pero lamentablemente está a 150 metros de la aproximación final del aeropuerto. Entonces, así es. en todas mis fotos, yo lo primero que hago, incluso hablando un poquito, si quieres, platicamos de cómo trabajo, yo primero reviso el área con Google Earth, incluso el mapa de DJI te dice en dónde no puedes volar y en dónde hay restricciones. El La Zócalo zona. es un límite, porque del Zócalo al aeropuerto hay 5 kilómetros, es justo el límite que puedes acercarte al aeropuerto, ¿no? Entonces, la ética profesional es fundamental, mira, en lo que haces en la vida y siento que te da cierto respeto a tu trabajo. Yo respeto las fotos de todos, sé que hay fotografías incluso que, bueno, pero al final
al menos las fotos que vean en Semodrón, pueden estar seguros que cumplen las normas mexicanas. Incluso aunque las cumplan y salga algo indebido, no la voy a publicar. O sea, la ética está por delante y después la red social, ¿no? Sí, así es una ética, yo lo veo, es un abanico, ¿no? Por un lado Sí, tenemos lo que es obviamente el respeto hacia las leyes, eh, el derecho a la privacidad igual de las personas, sí, entonces, para no poder, no sé, incidir en espacio aéreo que esté sí, controlado. Entonces, hay varias situaciones que una persona que utiliza dron de manera profesional o quiere llegar a hacerlo, debe de cumplir más allá de sus ambiciones fotográficas o de la hazaña que él pretenda hacer en redes sociales, y se debe de tener esa conciencia, ¿no? Decir, bueno, aquí vuelo y nadie me ve, pero no, o sea, hay que mantener una ética más allá de poder ganar tantos likes, ¿no? Primero está la ética y hacerlo de una manera profesional. Y es por eso que te digo, amigo Andrés, que a mí me gusta mucho tu fotografía porque sí, cuidas eso lo haces de una manera, con una intención que va más allá de la superficialidad de la fotografía plástica, ¿no? Que es sí. lograr transmitir ese mensaje histórico de ese lugar, ¿no? Sí, no, y también no estoy exento, por ejemplo, sí ha habido, incluso me acuerdo, no sé, en Cuernavaca, una vez tomé una foto a la catedral, se alcanzaba a distinguir la cara de la gente borrada, la foto estaba muy bonita, pero ni modo, y se ve el volcán. Y digo, ya también podemos platicar, pero también como dronero luego tienes unas aventuras. Yo me acuerdo, por ejemplo, una vez en Mérida estaba aterrizando y de encima, no me he dejado, pero tenía un nido de avispas atrás de mí. Entonces, córrele porque, por ejemplo, en Yucatán, el tema de volar en Yucatán también es muy, muy cuidadoso porque muchas zonas son de protección de aves. Así es. Entonces, aquí en la Ciudad de México, bueno, está el tema de la privacidad de los aeropuertos, pero en todo el país, uno primero tiene que analizar en dónde está. En Yucatán hay, te digo, muchas zonas de reservas de aves, por ejemplo, en Michoacán, yo por eso no tengo fotos en Michoacán, porque sobre todo en la zona esta de la mariposa monarca, aunque yo no vea una sola mariposa, yo sé que el dron es una alteración a la naturaleza en el cielo, ¿no? Entonces, o sea, hay una serie de cuidados, un abanico, como tú dices, de cuidados que uno Sí. tiene que tener, porque tienes que, el respeto a la naturaleza es parte, creo que el daño que le hemos hecho al país los últimos 100 años ha sido brutal y ya no, ahora las tragedias que estamos viviendo, las inundaciones en Tula, en gran parte son por no respetar la naturaleza. El propio COVID es una respuesta a la naturaleza. Entonces, siento que nuestra primera obligación es la ética y el respeto a la biología. Y justamente, qué bueno que tocas ese tema, precisamente la entrevista anterior, platiqué con un fotógrafo tiene un trabajo muy increíble, se llama Raúl Castro, él es fotógrafo de vida salvaje, y platicamos sobre este mismo tema, sobre el cuidado a la naturaleza con el empleo de drones. Igual, como te digo, yo estoy en un parque nacional, en una montaña, en algún lugar, en un bosque en donde nadie me puede ver, pero sí necesito tener la conciencia de dónde estoy volando y lo voy a hacer de qué manera, ¿no? Hay un video ahorita que está muy popular, es de un cocodrilo que muerde un Mavic Air, ¿no? Y le sale humo, Podría, ¿no? ajá, y le sale humo, podrá causar, pues sí, mucha risa y todo eso, pero realmente es una afectación Sí. a ese animal, ¿no? Y demás cosas, que aquí a lo que vamos es crear esa conciencia, no satanizar el uso de drones, sino crear esa conciencia de decir, lo tengo y el hecho de ya tenerlo es una responsabilidad que la debo de tener, ¿no crees? Sí, no, el dron al final es como cualquier, realmente como cualquier herramienta, otra herramienta. Y en la medida en la que haya usuarios como yo que lo respetemos, creo que también la gente valora mucho y se empieza a dar cuenta que sí el dron, pero no todas las fotos son correctas, no todas son legales, hay condiciones, hay un respeto básico a la naturaleza que no se debe romper y al final la gente siempre se da cuenta y lo valora. Ok, bueno, pues ya cambiando de tema, ya yendo a temas más agradables. He visto tus fotografías y pues muchos hemos visto tus fotografías muy increíbles de muchos Gracias. lugares donde has estado. Y nos podrías compartir un lugar que te haya sorprendido al volar, que tengas una buena experiencia de eso. Sí,
Bueno, primero la ciudad, yo empecé a volar en la Ciudad de México, ¿no? Primero en la Ciudad de México, sí, muchos edificios y todo, pero la Ciudad de México tiene algo que por arriba, tú sabes que hasta 1950 la Ciudad de México estuvo muy bien planeadita, muy bien cuidadita, después explotó. Entonces, cuando tú subes en la Ciudad de México, desde arriba parece verdaderamente, haz de cuenta que estás en, ¿cómo te diré? Una ciudad muy bien trazada. No representa lo de abajo, a veces se nos olvida, ¿no? Incluso hay fotos, no sé, por ejemplo, la calzada de Tlalpan y desde arriba parece que el metro y todo muy organizado. Entonces, la primera ciudad, o sea, el primer lugar que me sorprendió como se ve desde arriba es la propia Ciudad de México, porque, por ejemplo, la Condesa, la Arbolada, desde arriba es muy verde, es increíblemente verde. No lo crees, pero desde arriba es muy verde. Ciudad Universitaria es otra. Yo me di cuenta que Ciudad Universitaria, los arquitectos, incluso Mayopan y todo, estaban pensando en la magnificencia, no solo en la escala humana, sino en cómo se ve el conjunto desde tal, como tal desde arriba, porque cuando tú ves fotos de CU desde el estadio y todo, es increíble. Y que después, conforme yo me iba saliendo de vacaciones o con mi familia y todo, pues me llevaba el dron, ¿no? Porque el dron se acaba volviendo una adicción. Y otro lugar que yo te puedo decir que es precioso desde arriba es el puerto de Veracruz. El puerto de Veracruz es una... Porque además están los trenes, el tema del puerto de Porfirio Díaz, todo lo que lo amplió, está la parte vieja del puerto, la parte nueva. Volar en Veracruz es una experiencia muy, muy bonita. Y otro lugar que impresiona mucho desde arriba es Puebla, todo el estado de Puebla. Por ejemplo, estas iglesias arriba de los volcanes como Atlisco, como Cholula, y las fotografías de los volcanes, los fuertes de Loreto. Puebla es un lugar maravilloso desde el aire. Y yo te puedo decir que es el lugar donde más me he divertido volando, donde no creía lo que veía desde abajo, donde decía, ¿y ahora cómo se los transmito? Porque son tantas fotos, y tú sabes que pues yo trato de subir una al día, una cada 2 días, pero digo, no es que Puebla me da para 14 años, pero tenemos que resumir. Importantes Entonces, iglesias y tantas cosas que pues tienen, ¿no? sí, y el tema de la cultura, porque Puebla es un lugar, en algún momento fue la capital, o sea, la Ciudad de México estuvo inundada en el siglo XVII, tanto tiempo que Puebla se pensó como capital. Entonces, yo te puedo decir que de los lugares más padres para volar o donde ves cosas más padres desde los cielos, es Puebla. Ujú. Y, No, las, pues sí. y todas, y te puedo decir que, por ejemplo, esas combinaciones en Yucatán con el mar o donde hay playa y todo, también tienes que cuidar, por ejemplo, que el reflejo, porque luego tus primeras fotos con el dron, yo ahorita las veo y digo, ¿cómo me atrevería a subir eso? ¿No? La gente, una disculpa a la gente que vio las primeras fotos, ¿no? Pero ya que la agarras ahí, sobre todo el tema de los colores y eso, todo el centro del país es fabuloso. Bueno, todo el país, pero digamos el eje no volcánico, donde de fondo tienes o el pico de Orizaba o el Popo, es increíble. Foto que tomas, Eh, foto que es buena. un lugar nacional en el que por el momento no hayas podido volar, que tú digas, este lugar le traigo ganas y no he podido ir. Sí, hay varios. Mira, por ejemplo, en Monterrey, a mí me gusta la ciudad de Monterrey. Hay varios lugares del desierto de Chihuahua que me encantaría volar. No he podido ir porque también tú sabes que la gente ve la foto y la agrada mucho y dice México y las fotos, pero atrás de esa foto hubo 4 días de a ver cómo le haces, que la maleta quepa, a ver, y sobre todo el tema de que llegas a los lugares y hay un trabajo muy grande entre que tomas la fotografía, que ya es un logro, y la puedes publicar, siempre hay un trabajo muy, muy grande y de 4,000 fotos sirve media, entonces tuviste que haber tomado el doble. Entonces, en el mundo de la fotografía toma 100 para que una funcione. Entonces, yo creo que el siguiente paso, lo que me falta son estos climas que solo México tiene, el desierto de Sonora, Mazatlán, a mí me encantaría, por ejemplo, yo sé que Mazatlán tiene lugares increíbles. Afortunadamente tenemos un paisote, entonces falta mucho por recorrer ahí en Semodrón. Sí, falta mucho por recorrer, tenemos un país muy diverso y sí, como tú lo dices, el proceso de una fotografía, pues sí, se ve muy bonito y todo, pero cuando es en otro lugar que pues no es la ciudad, o incluso en la ciudad, ¿no? Tengo que pues checar si puedo volar, si no está lloviendo, las condiciones, Ándale, a este, veces llegas a la- los lugares, yo en Puebla tuve que ir 4 veces hasta que pude despegar, porque primero llegué, pues muy bonito, pero tormenta. Ujú. Luego había ceniza del volcán, luego otra vez tormenta. Ya a la cuarta Puebla ya accedió. Ajá, así es, condiciones, las condiciones climatológicas, o tal vez hace mucho viento, o tal vez Sí, ya llegué a las 12 en donde el sol me está pegando sí. y...
Sí, Poco, y la me ha verdad, pasado varias veces que me prometí a mí mismo estar aquí a las 9 de la mañana, es la 1. Entonces, en ajá. efecto, las fotos más bonitas con los drones, hay por ahí tengo una de Izamal de la cual estoy orgulloso porque me desperté, son 1 hora después de que sale el sol, 1 hora antes de que se meta o cuando se mete. Todo lo demás es el sol en tu cabeza donde difícilmente te va a gustar. Y eso también es importante la historia detrás del dron, ¿no? O sea, la preocupación esa es una parte, pero la historia, me paré temprano, qué fui lo Sí. que comí, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó ahí en la Catedral de Puebla que se acercó un niño conmigo y estuve platicando con él y me estaba platicando su historia, que él vendía bolsitas y todo esto. O sea, y cuando tú ves esa foto, no sé si te pasa a ti, detrás de esta fotografía tengo esta historia, ¿no? Sí, sí la he visto. No, y varios tenemos, por ejemplo, en la Catedral de Mérida, por ejemplo, de repente por ahí la subí, creo que hace 2 semanas, antes de que llegara el huracán a Mérida. De repente tenía un niño, porque los niños son muy curiosos, ¿no? Y pues qué bueno, pero o cuidas el dron o cuidas al niño. Y de repente volteé y tenía 3 niños, y de repente 15 niños, ¿no? Entonces, ¿qué rayos? Entonces, porque la primera pregunta de la gente es ¿dónde está el dron? Y cuando tú estás en esto metido, te haces a la idea de que olvídate un poco de verlo, si bien lo tienes enfrente, ves tu pantalla del celular o el control. Entonces, o le explicas a los niños o tomas las fotos y al final tienes que hacer todo a la vez y la foto sale porque sale. Y sí son experiencias muy padres porque sí, la gente en general pues le gusta, le da curiosidad y tratas de responder todas sus preguntas y no es tan parte. Entonces sí te vuelves un poco multitask. Sí, ese es un problema también, que digo, yo en lo personal trato de ser amable, ¿no? A quien llega a preguntar Sí, y todo eso. Pero sí, o sea, uno tiene arriba el dron y debes tener esa responsabilidad de decir, chin, tal vez sí puedo contestar, pero estoy concentrado aquí en esto, ¿no? En esta toma o ya lo voy a bajar. Y pues los niños son los que les llama mucho la atención, ¿no? sí, sobre todo yo siento que aterrizajes y despegues siempre es, el despegue como sea lo manda, ¿no? Los que tenemos por ahí dron. Pero el aterrizaje tienes que ser muy cuidadoso porque si tienes gente alrededor tuyo, tú sabes que por más que lo controles, siempre hay algunos centímetros de error o de donde el dron puede caer, ¿no? Puede bajar. Entonces sí tienes que ser muy cuidadoso con, a ver si niños, pero vamos a hacer todos un círculo porque viene bajando el dron y ninguno se acerque, ¿no? Entonces sí, ¿qué digo? Los niños sí, normalmente son muy lindos y cooperan, y los adultos también. Pero sí, de repente, inmediatamente sobre de ti tienes una responsabilidad que nunca te hubieras imaginado. Entonces, sí te traslada de inmediato, te da un sentido social muy grande, eso sí me ha pasado. O sea, la gente, porque la gente luego te dice, a ver, enséñame una foto, entonces ahí tienes descargándola rápido a ver qué le enseñas al link, pero sí se vuelve muy, muy importante para ti, para mí, el hecho de que la gente pues está viendo lo que haces, le gusta lo que haces, y sobre todo que lo haces con respeto a la gente. Eso es como que la gente lo toma muy, muy, le gusta mucho eso. Es mi experiencia. No, pues gracias por compartir. Y algo que habíamos comentado con anterioridad es que México es muy diverso y se puede volar en muchas partes. Es algo positivo, ¿no? Del país hacerlo con responsabilidad. Si tú pudieras volar en alguna parte, bueno, internacionalmente, porque sabemos que en otros países, Ah, bueno, sí, en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, las leyes son muy restrictivas y no sí, fácilmente, como aquí sí. nosotros sacamos una foto del Zócalo. Allá en París no se puede sacar una foto de la Torre Eiffel, así de fácil. No, no, Si tú no, sí. pudieras volar en alguna parte del mundo, ¿dónde te gustaría Mira, volar y sacar una? mira, incluso, o sea, con México tenemos para dar, ¿no? Pero, por ejemplo, y de lo que comentas, si es, por ejemplo, toda la ciudad de Washington no se puede volar dron. Así, para empezar, para que vean la libertad que tenemos en México, ¿no? Y si yo tuviera, mira, yo siento que los lugares con selva protegida, por ejemplo, Camboya, el Amazonas, porque finalmente el impacto en las redes sociales, para mí, hay todo tipo de contenido, es hacer un poquito de conciencia de que nuestra huella está en todo. Por ejemplo, por ahí lo que pasa es que pues, hay muchos. Siancán es un parque nacional en Cancún, en Quintana Roo. Pero Siancán, si tú ves la línea de la costa, está llena de basura y si te acercas a veces en algunos momentos del año, te acercas, ves empaques de Japón. Eso se produjo en Japón. Alguien lo tiró al mar en la costa asiática. Entonces ahí te das cuenta que nuestro impacto es global. Si yo pudiera volar en un lugar, hay un cementerio de barcos muy impresionante, me parece que es en Tailandia,
donde los barcos llevan años, hay hasta documentales, donde llevan años medio tirando petróleo, que parece medio el apocalipsis en ese lugar. Yo creo que primero sería ahí, serían los lugares donde más impacte a la gente. El hecho de que tú vayas y tires una botella de lo que sea en Playa de Acapulco, no solo estás perjudicando a Acapulco, sino mañana alguien en China se va a tropezar con tu botella. Entonces, igual China, China yo sé que tiene lugares, China es muy prohibitivo en eso, pero donde el impacto humano se ve a escalas como todo en China, ¿no? Yo creo que sería esos lugares, sería donde el impacto humano de veras ha trastornado la realidad. Exacto. Sí, porque es este tipo de fotografía, como lo decíamos al inicio, es una democratización y además una Sí. perspectiva propia del fotógrafo y revela cosas que tal vez no se pueden ver a simple vista desde tierra, ¿no? Y Sí, nos da una perspectiva más amplia. sí, no, y por ejemplo ahí, incluso ahora, perdón, hay muchos documentales donde, perdón, donde se muestra, por ejemplo, Chernobyl. Ay, perdón, déjame tomar agua. No, no te preocupes. Ya, perdón, ¿eh? No, no te preocupes. Por ejemplo, Chernobyl ya es un lugar donde se puede dronear, e incluso hay varios youtubers que han subido videos en Chernobyl, y ahí se puede ver pues, la inmensidad del impacto humano. O sea, yo sí creo que estamos ante... Ahora, lo de los drones se está transformando, y yo creo que es el inicio de muchas cosas. Por ejemplo, Amazon en algunos países está impulsando llevar sus productos, sus envíos con drones, países, Estados Unidos, Canadá. Entonces, creo que nos vamos a empezar a habituar a ver el cielo más ocupado. Eso es algo que va a pasar. O sea, los drones al final, ahorita estamos en pañales como estuvo la fotografía hace 100 años, que hace 100 años la gente seguía prefiriendo cuadros porque decían que la fotografía era demasiado real. Y entonces el dron llegó, o sea, estamos en el inicio de una nueva forma de ver este planeta. Afortunadamente más, un poquito más consciente de cómo se ha hecho antes. Entonces, en Marte, la nave que llegó a Marte hace poco despegó un dron y fue la gran noticia, ¿no? Eso te habla de que estamos, este chiquito que está ahí, que se ve ahí, es, es un ojo que nos va a revelar muchas cosas del planeta que a veces ni siquiera queríamos ver. Así es, y por ende la responsabilidad y la ética Sí, que debemos de tener como usuarios de los drones, como esta herramienta tecnológica, para llevar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje mira, esta es la realidad de cierta área, de cierta zona. Por ejemplo, ahorita lo podemos ver, algunas personas que han volado ahí en todas estas inundaciones, se puede ujú, ver la magnitud. Y sí, como lo decíamos en un inicio, pues ya existe la fotografía con avión, ya existe la fotografía con helicópteros, desde cámaras, desde helicópteros, desde aviones, pero aquí esos grupos son quien controlaban ese tipo de información, ese tipo de fotografías, decidían qué salía y qué no. En este sí, momento es distinto porque alguien con un dron dice, Leo, y miren, no es cierto de que aquí en mi casa no está inundado, ¿ya vieron? sí. Sí, es cierto. Entonces es una herramienta positiva cuando se ocupa con esos fines, ¿no? De comunicar, de hacer un fotoperiodismo, de tal vez llevar un documental como los que vemos en Netflix, Ujú. pues impresionan por su calidad visual. Sí, sí, sin duda. Y mira, afortunadamente, pues aquí estamos en pañales. Incluso yo siento que los droneros en México estamos empezando. O sea, poco a poco se va a ir definiendo qué tipo de fotografía, porque además hay tipos de fotografías. Pero estamos en un mundo que está naciente todavía. Sí, sí, así es. Y bueno, ahorita platícame cuáles, estás en algún proyecto, Sí, ¿qué pues mira, es lo que te ahorita inspira? de lo que se trata, por ejemplo, lo primero que hice fue, estoy tratando de darle relevancia a los lugares en México que están abandonados, ¿no? Ajá. Y hay lugares muy bonitos. Por ejemplo, y es un proyecto personal que yo tengo también, el de los conventos. Primero me metí a la página de la UNESCO a ver en México qué patrimonio hay y sobre cuál podemos volar. Entonces,
Y uno de los más notables y abandonados es el de los conventos alrededor del Popocatépetl. Son como 40. Entonces, muchas de las fotos de las últimas semanas en la cuenta, ahí como que medio escondido, medio como que la gente los empiece a ver, es Tochimilco, que yo no sabía ni llegar, ni Google Maps, me perdí Sí, como 2 horas para llegar. Entonces, luego el Tepoztlán, que todo el mundo conoce, pero está el convento bautista, hay un montón. Entonces, uno de mis proyectos es explicarle a la gente que tenemos una serie de conventos increíbles alrededor del Popocatépetl, que se construyeron los frailes por una razón, y era básicamente la extracción de azufre. Otro de mis proyectos es las haciendas. Estoy ahorita yendo seguido a Yucatán, porque quiero, fotografía aérea y terrestre es explicar la historia de las haciendas, porque en Yucatán hay unas haciendas increíbles, abandonadas, y tienen mucho que contar. Entonces, las haciendas es otro tema. Y otro tema que en la cuenta ha gustado mucho a la gente es, muchos me han preguntado, oye, yo veo que siempre dicen del lago de Texcoco y ahora con el aeropuerto y el lago de Tenochtitlán ¿y dónde está tanta agua? ¿No? Si era un lago de 5 veces el tamaño de Acapulco, ¿por qué ahora? Entonces, ahorita estoy escribiendo el guión para un documental que con aire me va a ayudar y tierra, para explicarle a la gente, al menos desde el punto de vista de la ingeniería y la historia, que son las dos cosas que me gusten, ¿dónde diablo está todo el lago? ¿Dónde se fue tanta agua? ¿No? Entonces, ajá, ¿dónde quedó, en no? eso estamos. ¿Dónde quedó un lago que era, o sea, era varias veces el lago de Chapala? Si ahorita existiera el lago de Texcoco, sería el lago más grande del país. Entonces, o sea, en esas tres cosas estoy, ya no solo es la fotografía por la fotografía, sino explicarle a la gente cómo es que este país llegó a ser lo que es, tanto los conventos como las haciendas, como el lago que ya no es lago. Entonces,